Auspicia este bloque. Tercer bloque, ahora sí, muy bien, tercer bloque, amigos de Póker Sport Radio. Antes que nada queremos felicitar al señor Martín Manrique, que se ha quedado con el Experience de 800 con un premio de 21K. Así que felicitaciones a Martín, que se ha quedado con este gran torneo. Recordamos que todos los jueves en el Casino de Puerto Madero se juega este gran torneo. 800 pesos es el buy-in, un torneo económico para lo que estamos acostumbrados y justamente es para intentar poder acercar más propuestas a todo el mundo del póker. Pregunta para ambos. Cuando yo comencé acá, en el canal, no entendía de póker. Ahora entiendo un poquito más, pero no mucho más, ¿no? Pero lo que sí me pasó, tanto el Doc, Sergio, siempre intentaron explicarme, darme libros, etc. Entonces yo leía, algunas cosas me quedaban, la mayoría no claramente, pero lo difícil era entender lo que estaba pasando y después sentarse en una mesa y aplicarlo. ¿Cuáles son los pasos desde el entender hasta el aplicar? Bueno, a ver, son dos conceptos que no van para nada de la mano. Bien. Porque, y esto te lo comento desde haber sido profesor, ya no de póker, sino hasta en la universidad. Claro, exacto, porque los dos es son válido para cualquier tipo de enseñanza. Cualquier proceso de aprendizaje tiene involucradas estas dos cuestiones. Eso es lo que le explicaron a los familiares de un nuevo cirujano cuando Claro. le dijeron, eso no sabes qué bien preparado que está este cirujano. Sí, bueno, pero no, aplicarlo no estaba bien. Bueno. Hay un factor fundamental en esto de el entender y el aplicar, que es el factor psicológico, es el factor emocional. La persona que está estudiando póker lo entiende el concepto, lo tiene todo perfectamente asimilado, pero en el momento en que esa persona se sienta a jugar, empiezan a jugar otros factores. Ahí está el dinero en juego, está el cara a cara con el otro si está en vivo, está la tensión propia del desarrollo del juego. Entonces... más la situación que varía. Más la situación que varía ¿no? continuamente. Pero digamos, en una situación determinada, a veces el jugador sabe lo que tiene que hacer, o tiene asimilado el concepto de lo que tiene que hacer y no lo hace. Y la respuesta es, tuvo un golpe emocional que le impidió llevar ese conocimiento a la práctica. A mí me encantará esto y juro que no hemos hablado del tema. Efectivamente, esta es la cuestión. Es decir, para aplicar cualquier conocimiento hay que estar emocionalmente preparado, tener la experiencia suficiente, y yo siempre lo dije acá, para mí, que habíamos hablado antes de cuáles son los factores o los conceptos más importantes, lo vuelvo a reiterar, yo estoy absolutamente convencido, hasta que alguien me diga lo contrario, de que el factor emocional es el más importante en una buena carrera de juego, de deporte, de lo que fuere, no solo el póker. Sí, claro. Porque podemos conocer todo, ser eruditos, saber mucho más que otros, pero si cuando nos sentamos en la mesa, cuando debemos practicarlo, no tenemos esa capacidad de concentración, de abstracción, de análisis rápido, cerebral, etc., todo lo que sabemos no sirve para nada. Y en alguna medida, a los que nos denominamos teóricos, nos pasa eso. Claro. Yo particularmente soy una persona ansiosa, de repente no tengo los tiempos o no me doy los tiempos, yo lo reconozco, para esperar los momentos adecuados, etc. Uno quiere ganar rápido, quiere jugar con big stacks porque está más cómodo, y resulta que de repente jugar con short stack para el que sabe jugar es una técnica fantástica. Claro. Entonces todos los factores emocionales juegan en esto, sin duda esa es la gran diferencia. Tanto como profesor como escritor y entendido teórico de la materia, ¿se lee más sobre póker? Porque hay mucha gente que no lo lee, no lo hace. Si es por los libros que yo vendo, creo que se vende menos. Se lee menos, no se lee directamente. Es más, creo que ya casi no se lee. No. Por lo menos en Argentina.
Vamos a hacer una campaña. Vamos a hacer una campaña para que se lea. Se lee más, Se lee mucho más. Mucho más. Si comparo, ya te decía antes, yo juego desde hace rato, y si uno se pone a mirar lo que se leía en el año, no sé, para no irme muy atrás, Claro, en el 2008, 2007, Claro, tal cual. que digamos tampoco es la prehistoria, se lee más porque además tenés más material, porque hay más oferta, hay más propuestas, es mucho más fácil acceder al material. Claro. Antes estaban los libros en inglés, algún que otro foro, digamos. Si es que había, si es ¿no? que había, Entonces. no era tan sencillo. Hoy el material está en internet, están los libros, están los programas de televisión. Claro. Hay mucho más. ¿Y es fundamental la lectura para ser un buen jugador? No tenga duda. Está relacionado con lo que hablábamos antes. Sí. Que evoluciona, que mejora, que el nivel, digamos, a ver, un jugador que ganaba No Limit 200 en el 2007, hoy no puede ganar el No Limit 50. Tal cual. ¿Y por qué es eso? Tal cual. Porque el nivel sube, el nivel sube, el nivel sube, el nivel sube. No, es notorio. Lo que vos mencionabas antes, de que encontramos o vemos jugadas que a veces novedosas. La pregunta que uno que se tiene que hacer es, ¿hay posibilidad de hacer cosas novedosas? No tenga la menor duda. Claro. La gran mayoría, como en todos los aspectos de la vida, leemos algo, tomamos, que es lo peor que puede ocurrir, tomamos como válido un preconcepto que está instalado. El único motor, esto lo escribí en mi anteúltimo libro de impuestos, el único motor que hay para aprender es la duda. Es decir, los únicos que realmente son inteligentes son los que dudan, Claro. los que nunca están seguros de que lo que piensan es correcto. Porque el que piensa que todo lo que él sabe es lo correcto, es un burro que no sabe que hay mil otras cosas. Claro. Bueno, Era un poco esto, ¿no? Los disparadores que pueden llegar a disparar justamente en el libro. Por eso con te los digo, conceptos. entonces, yo lo que creo que un jugador que sabe va a progresar. Podrá ganar más o menos, depende su capacidad para la práctica. Ahora, un jugador que no sabe, por más buen intuitivo que sea, por más experiencia que tenga, etcétera, no va a progresar. Es lo que él decía recién. Va a ir bajando de nivel. Claro. ¿Por qué? Porque los otros van subiendo. Y ahora se da este fenómeno. Se da el fenómeno por lo que él mismo decía, porque hasta hace 5 años atrás, cuando en realidad yo empecé a escribir porque quería estudiar, y resulta que había muy poco. Entonces busqué material por todos lados, y ahí me di cuenta, digo, bueno, no, es interesante dar material que permita esto que a mí me costó tanto al principio. Claro. Ahora hay mucho material y va a haber muchísimo más, no solo por mi colección, sino porque Pensar Póker saca ahora la biblioteca Pensar Póker. Ajá. Atrás justamente atrás tenemos las colecciones, hablamos de Es esto, decir, que se junta. lo que ves arriba Sí. es la colección y se va a seguir ampliando. Sí. Y lo que está abajo es lo que llamamos la biblioteca, que son los libros los mejores libros que hay en el mundo traducidos al español. Yo compré los derechos de los 20 mejores libros que hay en el mundo. Los que nosotros consideramos que son los 20 mejores. Sí, desde ya. Nadie mejor para esto que el Doc, que creo que leyó casi todo lo que hay. Y bueno, hemos elegido los 20 principales, como el de radio, y compramos los derechos y los estamos traduciendo y de a poco los vamos a ir publicando. Tenemos un programa de 4 o 5 años para publicar, para que no solo el lector o el interesado pueda ver lo nuestro, sino que también vea, obviamente, los grandes jugadores, y bueno, generar una oferta de bibliografía editorial en castellano, en español, lo más amplia posible. El crecimiento del póker en Latinoamérica tiene que ver un poco sobre esta cantidad de libros y esta cantidad de bibliografía habla hispana que hoy sí podemos, tanto con la creación nuestra, como también como las traducciones, ¿no? Pero digo, ¿tiene que ver con esto de leer más? El crecimiento del póker no. No, el crecimiento del nivel de juego. Sí, ahí voy. no tenga la menor duda. No tenga la menor duda. Y cuando yo estoy escribiendo o investigando, yo mismo me sorprendo
de lo que se encuentra. Porque una cosa es tomar el libro de Brunson, que ahora lo vamos a publicar, y el de Negreanu, que son libros tradicionales, y donde uno lee lo que ya sabe que va a leer. Claro. Y otra cosa son los nuevos libros que están apareciendo de autores que uno de repente no conocía tanto, claro, pero que tienen una característica. La mayor parte de ellos son todos universitarios de altísimo nivel que o son cultores del póker o han dejado, la mayor parte de ellos, su actividad y se han dedicado al póker. La mayor parte de ellos son matemáticos, porque el póker es un juego de raíz matemática etcétera, inexorable, que lo diga sin un actuario. Y puedo citarte un caso, que es el de un autor poco conocido, se llama Owen Gaines, que escribió un primer libro, es un matemático que se dedicaba exclusivamente a su profesión, hasta que descubrió el póker. Entonces escribió un libro de matemáticas del póker, y a partir de eso se enganchó con el póker. Hoy se dedica nada más que al póker, es un americano, y le va muy bien. claro. Y después escribió otro libro, que le compré los derechos, que se llama Confession of the Whole Cards, o algo por el estilo, en inglés malo, que significa las confesiones de las manos, es decir, que es más que nada lectura de manos. Bien. Es espectacular. Entonces uno cuando lee esas cosas dice, pará, me rompió la cabeza. Claro. De hecho, uno de los próximos libros de la colección, que se va a llamar Valores, Rangos y Lectura de Mano, lo hemos escrito, ya prácticamente está escrito, con Owen Gaines, el Doc y yo. Porque la verdad que ese material era tan importante que dijimos, bueno, vamos a adornarlo, englobarlo. Es decir, no podríamos nosotros haberlo escrito mejor. Claro. Es decir, hicimos un poco de brainstorming, etcétera, y ahora ese mismo autor está sacando un tema que es extraordinario, que es el juego post-flop. Y como medio loco empezó con el River, que ya lo publicó. Ahora saca el turn y después va a sacar el pre-flop. Bueno, vamos a esperar que tenga todo, porque yo voy a empezar con el pre-flop. Claro. Y Owen es si vale el término, lo que comúnmente uno llama un nerd, pero sin pinta de nerd, y sin nada, un tipo fenómeno, divertidísimo, pero es un estudioso de eso. Entonces ahí es donde aparece la muestra de cómo esto avanza y cómo puede llegar a niveles que son muy importantes. Yo digo siempre, el póker es el verdadero juego ciencia. La gente en general todavía no aprecia la dimensión que esto puede tener desde el punto de vista del saber. Claro. Y lo van a... Es decir, la experiencia que tuvimos de hace 5 años hasta ahora, de que no había nada, a tener mucha literatura, de acá a 5 años va a ser, mira todo lo que hay, los temas son... Miles, claro, cientos y cientos. Cientos, miles y difíciles. Claro. Y difíciles. Entonces, los jugadores que se cultiven van a estar en mucha mejor situación que el que no se cultive. Bien. Vas a ver dentro de 5 años, si tenemos la posibilidad de estar acá, que eso es lo que se va a ocurrir. No tenemos más tiempo, pero quiero saber cuál es tu opinión sobre la lectura, obviamente, a nivel latinoamericano. Vamos a ir a la pausa en el próximo bloque. Y también cómo lo ves vos desde las consultas, ¿no? Obviamente, que te hacen los jugadores. Lo vamos a dejar para el próximo bloque, no hay más tiempo. Pausa y ya volvemos con el cuarto y último. Continuamos con Andrés y con el profe Litvak.